Que la luz y que el amor esté con ustedes. La gente se olvidó a qué vino el mundo, a qué se encarnó. Perdimos la intención y la noción de vivir, perdimos el sentido de nuestra vida y el sentido de la vida en general. Se nos olvidó cómo amar. Distorsionamos tanto como humanos el sentido y lo que significaba que lo perdimos cómo es. Y aunque muchas veces querramos encaminarnos, no sabemos cómo y no hay alguien que nos guíe o que nos diga cómo. En este tema o en este video voy a hablar un poquito como de esta, como en una guía en este sentido, un poquito. Tengo unas anotaciones, así que no hagan ahí. Estoy volteando para acá para irme orientando un poquito para que no se me pasen algunos puntos o detalles. Pero la intención es esta. No sabemos y aprendimos hasta justificarnos porque nunca nadie nos enseñó y es real eso, no nos lo enseñaron porque a nuestros papás tampoco se los enseñaron y a nuestros abuelos tampoco se nos enseñaron y entonces a nuestros amigos, sus papás, sus familiares, etcétera, en la escuela, los maestros también son humanos y también tuvieron unos papás que tampoco les enseñaron, etcétera, 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 y entonces seguimos multiplicando y distorsionando cada vez más con las siguientes generaciones y con las nuevas generaciones estos conceptos tan básicos que son como el ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué es amar o qué es amor? ¿Cómo eso es exclusivo de algunos? Porque hay mucha gente que no se siente merecedora ni de amar, ni de que lo amen, mucho menos de que lo amen. Bueno, poco a poco. ¿Cómo voy a saber yo amar si aprendimos no lo que es el amor? Se habla mucho todos los seres humanos nos movemos por emociones. Ya lo había comentado en algún otro video. Somos seres emocionales que nos movemos. Todo, absolutamente todo lo hacemos movido por emociones. Y aparte de que nos movemos por emociones, también tenemos todos un sentido como de una necesidad de sentirnos pertenecedores. Entonces, todo lo que hacemos es porque necesitamos sentirnos pertenecedores y porque necesitamos también cubrir estas necesidades de experiencia emocional. Esto es bien importante entenderlo para saber por qué hacemos las cosas. Entonces, eso es normal. No hacemos por las metas que tenemos en la vida no las tenemos por la mente, las tenemos movidas por las emociones y generalmente movidas por la carencia, no por el amor. Muchas veces cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando queremos tener una maestría o 2 maestrías o doctorados o viajar o queremos hacer muchas cosas, muchas veces esas metas que tenemos, esos grandes sueños que tenemos en nuestra vida, no están impulsados o no están movidos por el amor, están movidos por la carencia, por el miedo, están movidos por las heridas que traemos en nuestra historia, porque venimos huyendo, porque no queremos ser un donario, porque no queremos X, Y o Z, o porque queremos darle gusto a alguien. La gran mayoría de las veces, la gran mayoría de las metas, de la gran mayoría de la gente, es así. Y cuando digo la gran mayoría, hablo de cerca del 90%, no, a mucho por ciento, 90 y tanto por ciento. ¿Por qué? Porque nos movemos de esa forma. Ahorita, con el transcurso de los temas y de las pláticas, o de los puntos que vamos a ver, va a quedar un poquito claro por qué es así, más 90 y más por ciento de todo lo que hacemos, de todas las personas. Es movido desde la carencia y no desde el amor. Ok. Cuando digo desde la carencia, hablo de toda esta historia lastimada, de todo lo que yo no tuve, todo lo que yo no fui, o todo el haberme sentido insuficiente, entonces quiero sentirme suficiente, quiero sentirme amado, quiero sentirme reconocido. Esa es la carencia. Ok. Cuando
desde esto que somos todos seres emocionales y que queremos sentirnos amados y queridos y reconocidos y aceptados, etcétera, este, el amor es el tema básico. ¿Para qué vienes al mundo? Para ser feliz. Todo tiene que ver con el amor. Sí, con el amor. Para sentirme amado, para amar, para eso. Todo tiene que ver con el amor. El problema es que desde que llegamos al mundo aprendimos un amor condicionado. Aprendimos un amor muy pobre, prostituido, tergiversado y completamente distorsionado. De hecho, tiene más de otra cosa que de realmente lo que es amor. En el video de nuestro niño interno, nuestro niño herido, ahí se explica con algunos ejemplos así bien simples cómo aprendimos el amor condicionado. Aprendimos a ganarnos el amor, aprendimos que no somos merecedores, tenemos una idea bien distorsionada del amor, que el amor duele, que el amor es sacrificio, que el amor es doloroso, que esto hemos tenido una tendencia como sociedad a dignificar el sufrimiento, entre más sufres, más buena persona, o más dignidad tienes, o más reconocimiento. No es así, no es así, y entre más sufra, más me voy a ir al cielo. Tampoco es así, tampoco, no funciona así. Entonces, tenemos esta idea como bien tergiversada y bien lastimada del amor, y pensamos que entre más víctimas o entre más vivamos desde el sufrimiento o desde el sacrificio y desde lo doloroso y etcétera, entonces más dignos y más buenos somos. Y por lo menos nos vamos a, sí, pues todos lastimados y todos fregados, pero por lo menos nos vamos a sentir dignos y reconocidos. Ok, no puede estar eso más perdido. Eso también viene desde la carencia y viene desde la neurosis. Es algo neurótico, es algo distorsionado, es algo tergiversado. No es, eso no es amor, punto. Pero ese fue el amor que aprendimos, el amor condicionado que empezamos a aprenderlo a través de los papás y luego ya lo fuimos reforzando toda nuestra vida, ¿no? Con las amistades, con la familia, con todo, con las experiencias, con la forma de enfrentar las situaciones. Traemos programaciones bien negativas o bien distorsionadas que cuando hay situaciones en la vida los enfrentamos con esas herramientas y pues nos va mal y entonces confirmamos que el amor estaba mal, que algo era mal, o sea, confirmamos como si fuera real todo lo que aprendimos mal, pero no, más bien que seguimos haciendo las cosas mal, entonces nos está yendo como mal, ¿no? Bueno, ok, entonces, primero aprendimos un amor aprendimos a conocer un amor muy distorsionado, el amor condicionado. Y ya decirle amor condicionado es mucho, es echarle mucho, es darle mucho peso y apostar mucho por el amor condicionado, porque ni siquiera sería amor, sería cariño condicionado o aceptación condicionada, ni siquiera como la palabra o el peso realmente como del amor. Ok, ah, hay una frase que, una palabra, no decía, una persona muy espiritual y muy um, religiosa y espiritual, una persona muy amorosa, la Madre Teresa, que hablaba de que el amor, ¿qué? El dar hasta que duela, ¿no? Así como en ese sentido como del amar hasta que duela. No, no quiero decir que haya estado equivocada ella o que descalificarla ni a ella ni lo que dijo ni esta frase, pero creo que la forma como entendemos que el dar hasta que duela o amar hasta que duela está distorsionado y entonces el amor no duele. No es verdad que hasta amar hasta que duela o dar hasta que duela, no, no duele. El amor no duele, cuando es amor no duele. Entonces empezar a entender que cuando es amor no duele. Si duele entonces no es amor, es neurosis. Las cosas como son y las cosas por su nombre. Vente, gordita, venga, amachita, quédate. Es que casi nunca se deja agarrar, es bien raro que se deje agarrar. Bueno, que se quede ahí a ver. Bueno, entonces, el amor es así como la... no se crean, broma. Aprendimos un amor muy distorsionado, ¿va? Dos, aprendimos desde que llegamos a la vida
que aprendimos que existe un Dios castigador, que se enoja por las cosas que hacemos. Crean en la religión que crean o no crean en la religión, hay muchas personas que han dejado de creer en la religión o han dejado de creer en Dios por esta versión como neurótica o distorsionada también de un Dios castigador y neurótico y perverso y que se enoja, un Dios que es duro. En esta idea de querer hacer a Dios a imagen y semejanza, en vez de nosotros hacernos a imagen y semejanza de Él, hemos hecho a Él a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, como nosotros tuvimos un papá o una mamá estricta, o estrictos, violentos, agresivos, que nos regañaban, que nos condicionaban, este amor condicionado, entonces pensamos que Dios, pues si mi mamá y mi papá son así, y Dios es más grande, pues es multiplicado lo malo. Menciono el tema de Dios porque es muy importante desde la espiritualidad reconocer este punto. Es importante empezar a hablar es importante empezar a pensar y analizar sobre la información que tenemos en el mundo, punto. Hay mucha gente que se bloquea, nomás mencionan el tema Dios, religión, Jesús, iglesia, lo que sea, y se bloquea. Ok, es importante que si te bloqueas, empieces a revisar por qué te bloqueas. No es natural. Hay algún problema, evidentemente. O sea, no es natural que haya un tema que te cause un conflicto como tan fuerte cuando alguien lo empieza a mencionar. Punto. Punto. Cualquier tema que se pueda hablar son temas, nada más. Son palabras, son ideas, son preceptos, son conceptos, son juicios, etcétera. Y es importante tener la madurez acá y la madurez también aquí para poder ponerlo en la mesa y cuestionarnos a nosotros mismos. A mucha gente le conflictúa este tema o estos temas de religión o de Dios o de todo esto, le conflictúa mucho que alguien más hable porque le confronta con muchos de sus introyectos o muchas de sus programaciones que a lo mejor ni siquiera las ha revisado y las ha evaluado, ni siquiera son como tan propias. Entonces es importante empezar como a ser consciente y a ser honesto de esto. No tendría por qué haber ninguna molestia o ningún juicio. Y si hay, entonces hay que revisarlo, porque el que alguien lo mencione y que a ti te moleste y que a ti te bloquee, no es porque la otra persona te haya agredido, ni porque la información que haya dicho te haya agredido. No tiene absolutamente nada que ver. El golpe o la agresión o el juicio no está en la persona, está adentro. Tienes que revisarlo. Cualquier tema se podría poner en la mesa para poder tener la madurez mental y emocional para poder hablarlo y discutirlo en el sentido de revisar por qué sí, por qué no, analizarlo, en qué creo, discernir, desmenuzar algo y estar de acuerdo, no estar de acuerdo, escuchar una opinión, expresar por qué yo creo, por qué no creo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante eso. Entonces, bueno, menciono este cuestionamiento porque es posible que al mencionar simplemente así como estas palabras, entonces, wow, yo ni te conozco, mucha gente cuando habla de estos temas ni te conoce, entonces no es afuera el juicio, no hay ninguna agresión. Si hay un juicio, hay una agresión, es adentro, hay que revisarlo, hay que revisar qué aprendí y si en verdad estoy de acuerdo o me gusta o cómo me siento respecto a mis creencias, porque nadie te va a cuestionar, pero si te brinca es porque a lo mejor dentro está el cuestionamiento, a lo mejor dentro es
la persona que realmente no está segura, pues, como de lo que piensa o lo que siente. Y no pasa nada, no pasa nada. Así aprendemos, pero es importante como empezar a darnos cuenta de eso, ¿ok? Bueno, era un paréntesis nomás. Ok, entonces, ¿por qué es importante aprender a hablar de esto? No, pues que yo no creo en eso, ¿ok? No importa que creas o que no creas. ¿Por qué es importante mencionar este tema como de Dios o de, de Dios? Por todos los introyectos y por todas las programaciones que tenemos respecto a eso. Tenemos muchas programaciones, aunque creas o no creas, desde que estamos chiquitos, vivimos en una sociedad con muchos dogmas y con muchas religiones, y con unas religiones más fuertes que otras. Y entonces crecemos y tenemos una religión impuesta desde chiquillos, pero ni siquiera nos preguntaron. Entonces es importante, o sea, estamos dentro de eso, aunque no querramos. Por eso es bien importante empezar a cuestionar o a revisar como qué programaciones tenemos, porque aunque a lo mejor yo no voy a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Yo no creo en la iglesia, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios, supongamos. Pero en la sociedad en la que vivo, muchas de los juicios que a veces ni siquiera son tanto de la religión, pero de los juicios que vienen de la religión y que la misma gente a través de las generaciones va mutando y transmutando y distorsionando, etcétera, etcétera, viven en la sociedad. Entonces, a lo mejor yo no creo en la religión, no creo en Dios, no creo en la iglesia y no para nada, ¿no? Pero yo vivo en una sociedad en la que me juzga si yo tengo relaciones, o si no me he casado, o si tengo relaciones antes de casarme, o si X, Y o Z. ¿Sí me explico? Entonces, es importante evaluar esta idea que yo aprendí o que yo he aprendido de las religiones o de lo que es Dios. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no estoy diciendo que es así como general, ni estoy diciendo que esté bien ni estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que es importante revisar la idea que tenemos sobre estos temas, ¿ok? Ahora, como lo dije, vivimos en una sociedad en la que está muy arraigada las creencias y las religiones y estas cuestiones. Estas cuestiones que se supone que son del alma. Esa es otra razón por la que es bien importante ver estos temas y ver en nosotros qué aprendimos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque independientemente de si creas o no creas en las iglesias o en las religiones o en Dios o lo que sea, los seres humanos somos seres espirituales. O sea, tenemos esta idea de que yo soy este cuerpo, ¿verdad? Yo, Lisette, soy este cuerpo. Y yo tengo un alma, que luego en modo de broma ya anda diciendo uno que cuando no traes dinero, lo que sea, le vas a vender el alma al diablo, ¿no? A ver, para sacar, no, le voy a vender el alma al diablo porque no tengo dinero. Ok. Yo no soy un cuerpo que tiene un alma. Yo soy un alma que tiene un cuerpo. Aunque mejor dicho, ay, es que se está moviendo porque anda bebida. No sé, bueno, yo no soy un cuerpo que tiene un alma o que tiene un espíritu. Yo soy un espíritu o un alma que tiene un cuerpo, aunque no es lo mismo alma y espíritu, pero ahorita lo dejamos así en general. Yo soy un alma que tiene un cuerpo. Yo no le puedo vender el alma al diablo, aunque sea como una metáfora, una broma o como una forma de decirlo, ¿no? Yo no puedo hacer algo con mi alma o venderle el alma al diablo, nadie me puede robar mi alma, porque yo soy el alma. Yo habito este cuerpo físico. A mí mi cuerpo físico me sirve para poderme experimentar como humano, para poder ver, para poder escuchar, para poder relacionarme con otros. Yo necesito mi cuerpo físico y necesito mi cuerpo mental. Entonces yo espíritu necesito, a la hora de encarnarme necesito esto para poderme experimentar. No somos hay algunas frases así bonitas que luego no todo es basura en las redes sociales, ¿no? Dice, no somos, no somos humanos
viviendo experimentando una vida espiritual. Somos espíritus experimentando una vida humana. Uh-huh. Así es. Entonces, esta es la clave de mucho en todo este tema. Pero bueno, entonces, es importante analizar y reconocer toda esta cuestión de qué idea tenemos de Dios, qué idea tenemos de la vida, de quiénes somos, etcétera, etcétera, que aprendimos o a través de la religión o a través de la sociedad, porque nosotros somos espíritu y somos más espíritu que cuerpo, somos más seres espirituales que seres humanos. Estamos experimentando una vida humana, pero somos seres espirituales. Entonces, esta cuestión de ser seres espirituales la agarra la religión para explicarla a los humanos. ¿Me explico? Entonces, nosotros aprendemos de todo este aspecto espiritual de los seres humanos, lo aprendemos a través de la religión. Pero ¿qué pasa si aprendimos cosas distorsionadas, que es malo, que es pecado, que es esto, que es lo otro, que no es? Entonces, caray, aprendimos como desde un rechazo o un bloqueo o juicios negativos en contra de nuestro origen espiritual. Por eso, luego mucha gente como que encuentra cierta aversión a todo este aspecto. El problema es de que al querer rechazar lo que nos dijeron, pecado, esto, lo otro, la culpa, al sembrar todas estas cosas negativas, al querer rechazar eso, rechazamos todo el paquete. Y en todo el paquete es Dios junto con lo espiritual, junto con todo. Vámonos a rechazarlo. Por eso es bien importante cuestionarnos, porque muchas veces no es tanto las religiones. Las religiones, todas las religiones, todos los dogmas, todas las doctrinas, las filosofías, son caminos que nos llevan a conectarnos, nos llevan a ligarnos nuevamente. El problema, hay mucha gente, son caminos nada más que sirven, caminos que sirven para llegar y para conectarnos. Si te quedas perdido en el camino peleándote, este camino es mejor, no, este camino es mejor, no, ya te perdiste. Entonces, no existen los caminos que sean malos, simplemente son caminos. Incluso fuera de las religiones, mi camino no fue a través de ninguna religión. Y también fue otro camino para llegar entonces, a conectarme con qué, para allá vamos en este tema, con la espiritualidad, conmigo misma, con la vida, con etcétera, con Dios, con la energía. Ahorita hablo también un poquito solamente así como qué es lo que significa qué es lo que significa. Voy a compartir mi opinión aquí, sí, y bueno, nada más así como en general, ¿va? Entonces, las religiones o no religiones, o todos son caminos. Y si cualquier camino te sirve a ti para conectarte, para ser una mejor persona, perfecto. Ese camino sirve. A lo mejor ese mismo camino no le va a servir a alguien más. También, por otra parte, en muchos caminos y fuera de esos caminos, también hay mucha gente que está más perdida que nada y que distorsiona y que va guiando, va acompañando, va distorsionando también ahí, y entonces hace que se pierdan, se pierde él y hace que se pierdan otras personas. Pero eso hay en todo, ¿me explico? Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo he aprendido y es lo que yo he visto. Entonces, lo importante es así como, si te fijas, yo no he juzgado y no he quitado absolutamente nada. Todo sirve mientras sirva. Pero si no sirve, entonces, si ese camino no te sirve para conectarte, para ser una mejor persona, entonces no sirve, ese no es el camino o no es tu camino. Entonces es importante empezar a evaluar esta cuestión de iglesia, religiones, Dios, etcétera, porque mi espiritualidad está de por medio. Ok, todo esto no nos lo enseñan desde que estamos pequeños, no nos enseñan. Es más, me ha tocado a mí conocer muchas personas en clases, en terapia, en talleres, en pláticas, etcétera. Me ha tocado conocer muchas personas que dudan si tienen alma o no sabemos así como ni siquiera diferenciar
qué es el espíritu, qué es el alma, qué o cómo, o sea, y eso es lo que somos, más que el cuerpo. Entonces, ¿cómo no vamos a andar bien perdidos si ni siquiera sabemos quiénes somos o qué somos? Ahora, ¿cómo vamos a saber quiénes somos si desde que llegamos nos enseñaron a que volteáramos a ver a todos los demás y que querramos ser como todos los demás y dejamos de vernos a nosotros mismos? Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, ok, entonces, esta cuestión, esos aprendizajes que tuvimos de, de este mundo espiritual, por decirlo en general, un poquito como distorsionado, ¿no? Que entonces es importante así como evaluarlo y revisarlo. Revisar así como que aprendimos de eso. Ok. Um, aprendimos... Ah, bueno, creo que ya lo comenté, ¿no? En estas ideas de Dios castigador, Dios malo, Dios neurótico, perverso o así, o que Dios se enoja porque yo hago cosas así. Todo eso son programaciones bien fuertes que es importante aprender a reconciliarnos con ellas, ¿eh? Hay mucha gente, y no lo digo desde el juicio ni en mala onda ni nada, pero hay mucha gente que, que se molesta, si, o sea, tiene la idea de que Dios se va a enojar si que Dios se enoja conmigo, Dios se enoja conmigo por esto, Dios se enoja conmigo por lo otro, Dios se enoja conmigo por tal cosa. Ok, pero eso le castra y le lastima. Pero se enoja al momento como de ofrecer o de ver otras posibilidades para en verdad analizar y sentir y revisar y reconocer si es verdad, por qué sería verdad, por qué no sería verdad, como al cuestionar esto, ¿me explico? Al cuestionar algo tan doloroso. Y como lo comentabas, ¿verdad? No tendría por qué, ningún tema tendría por qué causar una molestia, y menos si, si la programación que yo tengo sobre eso me lastima, o sea, algo como malo o negativo para mi proceso, para mi vida, para mi existencia, para mi amor, etcétera, etcétera. Ok, este, ¿cómo vamos a saber amar y cómo vamos a saber vivir la vida de una forma amorosa, etcétera, etcétera? Si estamos separados. Parece que todo, en el tema este de nuestro niño interno, nuestro niño herido, si lo, si lo han visto, si no lo han visto, veanlo. Ese es un tema así básico, tienen que verlo, tienen que aprenderse la memoria, así, casi. Este, todo lo que aprendimos era exactamente para el otro lado. Todo lo contrario, era todo lo contrario, casi todo era todo lo contrario que aprendimos. Las formas como aprendimos a hacer las cosas, las formas como nos enseñaron a hacer las cosas, era todo al revés, casi. Entonces, en vez de que nos enseñaran a vernos a nosotros mismos, nos enseñaron a que viéramos a los demás, a que quisiéramos ser como los demás, a que quisiéramos tener lo que tienen los demás, etcétera, etcétera. Entonces, y así, y muchos etcétera. De esa forma nos fuimos separando, nos separamos de nuestra espiritualidad, nos separamos de el amor, nos separamos de nosotros mismos, nos separamos, si nos separamos de nosotros mismos, nos separamos de todo. Ok, aquí hay un punto muy interesante que yo les iba a decir de lo que yo creía que era Dios. Ok, yo les digo que los seres humanos no somos un cuerpo que tiene un alma o que tiene un espíritu. Somos espíritu que está encarnado, entonces tiene cuerpo y tiene una mente y tiene un alma, que es la conciencia, que no es la mente, y otras cosas más, porque eso es lo que necesita para experimentarse como humano y para experimentar una vida humana. El espíritu se encarna para experimentar una vida humana. ¿Por qué? Porque todo lo que va a experimentar como humano le va a dar experiencia para poder evolucionar, para ser cada vez más consciente, para ser cada vez más amoroso, para ser cada vez más humilde, más paciente, más bondadoso, más compasivo, más empático, más íntegro, más honorable, más justo, más bello, más
noble, más dulce, más tierno, más inocente, más puro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesita experimentarse como humano el espíritu para, para vivir cosas positivas y cosas negativas, cosas dolorosas, cosas tristes, cosas felices, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu, el alma elige eso, bueno, el alma, el espíritu elige experimentar situaciones cuando va a nacer humano porque todo eso es lo que le va a dar la evolución como espíritu. Ok. Yo les comentaba que hemos aprendido que Dios es hecho a imagen y semejanza. No, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde nuestra corta y limitada percepción de las cosas y distorsionada y pobre, pensamos que Dios es como nosotros. Entonces, por eso vemos a Dios, o aprendimos o nos enseñan a ver a Dios como si fuera un viejito, barbón, con su bata blanca y su guarachito, sentados en una silla grandota y en las nubes, ¿no? Y así. Entonces, lo humanizamos a Dios. El problema es que los humanos, pues, estamos en el hoyo. Entonces, por eso es lógico que pensemos que Dios, pues, es como nosotros. Y entonces, Dios se equivoca, Dios es malo, Dios es no sé cuánto, es cruel, es perverso, no sé cuánto, se enoja, etc. Sin embargo, cuando se dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él, no es el cuerpo o la mente o la parte humana, sino el espíritu, el que está hecho a imagen y semejanza de Él. El espíritu es energía y es una esencia creada de una energía que vibra en frecuencias mucho más sutiles, muchísimo más amorosas y más elevadas. Como yo lo entiendo como yo lo entiendo y como a mí me gusta explicarlo así como de una forma bien fácil y bien sencilla para que lo comprenda cualquier persona. Déjame les digo, yo siempre he tenido, yo como que así como que a veces no comprendo mucho y entonces yo necesito que me lo expliquen con manzanitas y con palitos y con bolitas y así con manzanitas. Entonces, como yo necesito comprender, como deshacer mucho la información para comprenderla de esa forma, yo aprendí también a todo lo que yo he aprendido, comprendido o he leído, etcétera. Yo aprendí también como a desmenuzarlo tanto, que sea así como bolitas y palitos, y entonces eso me ha ayudado mucho como para explicar. Yo no uso tanto terminologías, ni me gustan, ni estas cuestiones así muy racionales, ni para sonar así muy importante y muy interesante, ¿no? Así como que sé mucho. Pero me gusta mucho que se comprenda en verdad y que lo podamos asimilar. Entonces, información a veces que es bien compleja, me gusta así mucho como desmenuzarla para poderla platicar con bolitas y con palitos, ¿va? Bueno, entonces, el espíritu está hecho a imagen y semejanza de Dios en este sentido. Como le decía, el espíritu es energía, todo es energía. Sin embargo, el espíritu está creado de una energía mucho más elevada, mucho más sutil, que vibra mucho más en las frecuencias del amor y de la compasión. El amor, realmente el amor, no el que conocemos en estas frecuencias tan bajas como humanos, o en este mundo así como tan distorsionado como humanos, no. El amor realmente que existe en otros niveles de conciencia y en otros niveles más elevados de verdad como de virtudes o de amor, es como la energía creadora, la energía que hace que las cosas sucedan. Es la energía que tiene una propia sabiduría. En esta misma energía tiene ya esta energía la propia sabiduría de hacer que las cosas pasen. Y de hecho de eso está hecho todo el universo. Pero en este nivel como más puro, de eso están hechos todos los espíritus.
decía alguna vez, aunque trato de hacerlo así como bien fácil, igual batallo a veces así como para poner las palabras. Me decía alguna vez una persona, una persona que estaba explicando algo de esto, e intentaba yo explicar esta parte como del espíritu. Entonces me decía, Liz, es como si fuéramos así como un océano, y cada espíritu es como si fuera una gota. Dice, exactamente, exactamente. Esa gotita es exactamente de la misma esencia de la que está creada todas las gotitas del océano, y en esa gotita está creado, está guardado como toda la sabiduría del océano, pero es solamente una gotita. Ok, el espíritu, cualquier gotita de ese océano, utilizando esta metáfora, el espíritu o todos los espíritus juntos forman el gran espíritu, que es Dios. Forman, o que le dicen gran espíritu, o la causa primera, o el Padre universal, etcétera, etcétera. Esta energía creadora que hace que todo suceda. Ahora, somos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Qué quiere decir? El espíritu tiene 3 características, o posiblemente tendrá más, pero yo me sé nomás estas 3. Tiene estas características que compartimos con nuestro Padre, o con el gran espíritu, o con Dios. Y estas 3 características son: el espíritu es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipotente, no sé si lo dije en orden, lo voy cambiando, no importa. Omnipotente, que todo lo puede, y omnipresente, que en todo está. Omnisciente. Nosotros, espíritu, tenemos toda la sabiduría guardada en el espíritu. El problema es que desde que nos encarnamos, pues nos dicen, tú no sabes, cállate, ¿por qué no eres como tu hermano? Y no sé cuánto, y ta. Entonces empezamos a vivir toda esta distorsión humana, neurótica y perdida y tergiversada para la fregada con las patas, que ¿por qué no eres como tal? Y tienes que hacer esto, y tienes que tener dinero, y tienes que ser alguien en la vida. ¿Cómo? ¿Que no soy alguien ya? Bueno, todo este rollo. Entonces, nos destruyen así todo lo que ya somos, y nos quieren enseñar una versión muchísimo más pobre que debemos anhelar ser. Ok. No es que no seamos pacientes o que seamos tontos. El problema es que nos desconectaron tanto de nuestro espíritu y nunca nos dijeron lo que realmente somos, que pensamos que somos, o tanto quisimos ser otras personas, que nos convertimos como en un collage de otras personas, o nos despersonalizamos, nos perdimos totalmente y nos desconectamos de nosotros. Y entonces empezamos a pensar lo que dicen los otros. Entonces alguien más lo dice, entonces yo también lo repito. Y alguien más dice tal cosa, entonces yo también digo eso, porque nos enseñaron que nos iban a querer si hacíamos lo que nos decían que hiciéramos, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros sentimos. Entonces, no es que seamos tontos, sino que nos volvimos tontos en el sentido como de la ignorancia, nos volvimos ignorantes porque nos desconectamos de la fuente de la sabiduría, que es el espíritu. Dejamos de ver y dejamos de reconocernos como espíritu. Y empezamos a vernos como que yo soy un cuerpo, no tengo, déjame opero, me pongo así, porque de esta forma me van a creer, no sé cuánto. Entonces, nos desconectamos, nos perdimos completamente de lo que realmente somos, y ni siquiera lo que no somos, que también es parte de nosotros, la parte del cuerpo, se volvió como lo más importante, y ni siquiera el cuerpo, porque no cuidamos realmente nuestra salud o el ejercicio, etcétera, sino una imagen. Entonces vivimos toda la vida trabajando como por una imagen que ni siquiera es el cuerpo, y mucho menos el espíritu. Ok, acá en el espíritu está la sabiduría, la omnisciencia, todo lo sabe, el espíritu todo lo sabe. En la medida en la que nos empezamos a desconectar del mundo y empezamos a quitarnos toda la basura que nos programaron de lo que no somos o de lo que sí somos, nos empezamos a quitar toda esta basura y empezamos a conectarnos con nosotros mismos, a escucharnos, a estar con nosotros, etcétera, etcétera. Empezamos a hacernos más inteligentes.
pero no es que nos empecemos a ser más inteligentes, sino que realmente empezamos a ver y empezamos a reconocer todo lo sabio, toda la sabiduría que existe en nosotros, toda la conciencia y todo el amor y toda la información, y sin darnos cuenta nos empezamos a ver que hay muchas cosas que ya las sabíamos y ¿cómo lo supe? ¿O de dónde lo aprendimos? Ya estaba ahí, ya estaba todo eso ahí. Ok. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, hago un esfuerzo, ¿va? Entonces, la omnisciencia, el ser consciente de lo que pasa, incluso, por ejemplo, tiene que ver con, con el ser más intuitivos, con el ser más perceptivos, con el, con el observar más, con el escuchar más, con el estar más alertas, con el estar más conscientes de nuestros sentimientos y de los sentimientos de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa, ¿va? Omnisciencia. Omnipotencia, todo lo podemos. El espíritu es creador. Somos seres que vivimos de los sueños, de los ideales, de los anhelos. Los humanos, ya en la realidad, como vivimos, dejamos de soñar. Trabajo, o sea, vivimos en una programación automática de ve a trabajar, consumista, cásate, ten hijos, sé feliz. Ah, sí, yo, bien, soy feliz. ¿Sí me explico? Dejamos de vivir, dejamos de sentir, dejamos de soñar. No creamos cosas, somos seres creativos, la creatividad es parte del espíritu. Necesitamos siempre estar aprendiendo cosas, estar desarrollando cosas, estar haciendo cosas. Eso es parte de nuestra característica. Todos lo hacemos, todos podemos un día empezar a pintar y hacer un cuadro muy bonito. Ah, caray, pero ¿cómo sabías? Ahí está la sabiduría, ahí está. El problema es tanta mugre que nos pusieron de lo que no somos y de lo inútiles o insuficientes que somos, que no la creímos. Pero es una característica la omnipotencia. Podemos crear vida, literalmente damos vida, no solamente con los hijos, sino, por ejemplo, en la psicoterapia, en un proceso personal de transformación profunda, vuelve la persona a la vida, porque muchas veces vivimos muertos como zombies, como en automático. Entonces volvemos a la vida. Nosotros somos la vida, nos convertimos como en la vida. Pero bueno, nada más así como en general, ¿eh? La omnipotencia. Y la tercera, que es la omnipresencia. El espíritu, todos nosotros que somos espíritus encarnados somos omnipresentes. ¿Qué quiere decir? No hay un límite, no hay una pared que divida este espíritu con el espíritu de al lado. Todos somos parte como de una red. Han informado o se han visto así como algunos artículos en donde dice que, por ejemplo, como en un bosque, todos los árboles por debajo de la tierra, todas sus raíces están conectadas y entre ellos se van informando a todo el bosque cuando algo pasa, se van informando ellos a través de sus raíces. Entonces todos están conectados. Lo que le pasa a uno le pasa a todos, porque a todos les afecta. Bueno, en ese sentido, los seres humanos somos árboles y somos como árboles. El problema es que nosotros aprendimos a vernos como separados. A mí no me importa, me vale lo que haga con su vida. Esa es una idea muy pobre de la comprensión de la vida, de la existencia humana y espiritual. Cuando nosotros empezamos a entender que somos como esas raíces, no como los árboles, como las raíces, o como los árboles que están conectados con las raíces. No es como que, me vale que se esté quemando ese árbol, y va a decir el otro árbol que está como a 1 kilómetro, ¿no? Me vale. Se está quemando quién sabe quién, me vale. Claro que no, porque todo está conectado, su dolor yo lo estoy sintiendo a través de mis raíces. Y ya espérate un rato a que llegue la lumbre para acá. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, podemos nosotros empezar a comprender que cualquier persona, cuando una persona que es energía, está vibrando en el coraje, en el resentimiento, en la muerte, en el abuso, en el dolor, etcétera, está generando energía para todos.
Cuando una persona está sanando profundamente su alma, sus heridas, está generando una energía para todos. No es casualidad los amigos que tengo, no es casualidad las parejas que tengo, eres lo que atraes. Es energía, son las raíces de las que estamos conectados, nos interconectamos con personas que están similares a nosotros. Entonces, por eso es bien importante comprender estas características, ¿no? Y empezar como a reconocernos como espíritus encarnados que estamos experimentando una vida humana con la intención de evolucionar. Ok, esto es súper importante porque si yo no reconozco toda esta maravillosidad y yo veo, pues llegué a la vida, no pedí nacer, a mí qué me importa, y me va mal, y luego me dicen, porque no eres como tu hermano, no eres suficiente, y porque no eres como tu prima, porque no eres no sé cuánto, y porque no haces esto, y eres un inútil, pues ¿quién va a querer vivir en la vida así? ¿Quién va a querer tener sentido a la vida? Pues nadie. ¿Quién va a querer amar? Y luego me dicen, el amor es sufrido y duele y no sé cuánto, y entre más duela, mejor, sí, porque el sacrificio. No, pues, ¿para qué nací? ¿Sí me explico? Es lógico que perdamos como la intención de vivir y de nada. Pero si te fijas, con esto poquito que voy hablando y que voy compartiendo, el problema es la falta de información. El problema es la falta de conocimiento y de ponernos a pensar y a reflexionar. ¿Esto que me enseñaron en verdad es así? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Dejamos de escuchar nuestra intuición, dejamos de escuchar a nuestra alma que nos dice, no, por allá no, no, porque le hacemos más caso a la mente que dice lo que tenemos que hacer porque todos los demás nos dijeron que de esa forma nos iban a querer. Entonces, son como muchos puntitos, pero bueno, vamos así como aclarando el terreno. Ok, ahí voy a ver. Entonces, espérenme, ok, con este contexto, si aprendimos que el amor es algo malo, que Dios se enoja por todo, que bla, bla, bla. Aprendimos a rechazar mucho nuestra esencia. Aprendimos a rechazarnos a nosotros, aprendimos a separarnos de nosotros mismos. Cuando nos separamos de nosotros mismos, nos separamos de todo afuera. Queremos buscar afuera que nos quieran. Pero esta desesperación y el rechazo que yo encuentro afuera es el rechazo que yo me pongo primero adentro, porque yo no quiero estar conmigo. Yo hago lo que sea y me expongo a lo que sea para que me quieran, pero yo no quiero estar conmigo. Entonces, si yo me estoy rechazando primero, pues ¿qué voy a encontrar afuera? Pues lo mismo, rechazo. Esa es otra como ley, por decirlo así. Todo el mundo, todo lo que yo encuentre en mi mundo afuera es solamente una proyección de cómo yo me trato, de cómo yo me veo. Si alguien te puso el cuerno y te lastima, tú te pusiste primero el cuerno y tú te lastimaste primero. Si alguien te traiciona, te ofende, te abandona, es porque tú te abandonaste primero. Si alguien te es X, Y o Z, como te trata el mundo afuera, es un reflejo de cómo tú te tratas a ti. Para allá va la cosa. Ok, vamos hilando así como muchos puntitos. No entiendo mi letra. ¿Qué onda? Ok, hay un punto aquí en la cuestión del servir. Hay otro video que yo puse, que no es que este sea a continuación, pero tiene mucho que ver como de ese otro que recién acabo de hacer, que es, soy buena persona y entonces más que ser bueno o malo, es sirvo o no sirvo, como en el servir. El problema es de que, ¿cómo voy a querer servir yo a otras personas si no manches, pues si yo quiero primero para mí? Venimos todos hambrientos, desgarrados, queriendo que nos den amor. ¿Cómo voy a dar si primero quiero yo amor? Que me den a mí o que me hagan sentir a mí bien. Ok. La clave aquí es el mayor servicio
o el mejor servicio, la mejor forma de vivir el amor no es haciendo, sino siendo. Mucha gente prefiere mejor hacer cosas que ser. Hacer cosas bondadosas que ser bondad. Pero muchas veces cuando hacemos cosas por los demás, las hacemos porque de esa forma queremos que nos quieran, que nos acepten, que nos reconozcan. Entonces aquí es donde se pierde un poquito la cosa. No digo que hacer cosas por los demás no estén bien, no, está muy bien, pero nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo para mí, ¿cómo le estoy dando a otras personas? Si yo no soy amorosa conmigo, o respetuosa, o paciente, o compasiva, o bondadosa, o como sea, si yo no soy X, Y o Z conmigo, ¿cómo voy a...? Espérenme, que me está haciendo ganas aquí. ¿Cómo voy a hacer con otras personas si ni siquiera yo lo estoy haciendo conmigo? Si ni siquiera yo lo sé conmigo. Ahí va. Se hace más bien a la humanidad cuando yo soy a cuando yo hago. ¿Qué quiere decir? Ok. Este tema tiene que ver... Me estoy agarrando aquí porque luego se me pasa, me hago garras. Este tema tiene que ver... Ya. Si por ejemplo, yo soy luz, vamos a visualizarnos que fuera como una vela que yo tengo mi propia luz. Y entonces se acercan a mí otras velitas que no tienen luz. Y entonces yo de mi luz les voy a dar en sus manos, agarro mi luz y entonces les doy en sus manos. Cuando esas personas lo toman, esa luz llega y les dura un poquito tiempo y ¡pum!, se apaga. Porque ellos no están generando su propia luz. Acá arriba, me explico, como unas velas. Entonces, no te preocupes, yo te voy a dar más luz, toma, ay, gracias, ¡pum!, entonces se les acaba. Toma más luz, ay, gracias, ¡pum!, y se les acaba. Entonces, la cuestión aquí no es, o sea, sí ayuda el dar luz, qué bueno, pero ayuda más el ser luz, porque de esa forma yo les estoy reflejando a ellos que ellos también pueden ser luz y ya no tienen que estar pidiendo y buscando afuera lo que ellos mismos pueden ser. Ese es como un ejemplo, como una metáfora así como para diferenciar y reconocer lo que es ser y el hacer. Ok. Cuando muchas veces mucha gente prefiere hacer cosas buenas como dar dinero, llega Navidad y entonces a mucha gente le nace hacer buenas acciones por personas o en un asilo de ancianos, en orfanatos, regalar juguetes, regalar cosas en un momento de tiempo. No es como en juicio, no es así como en mala onda ni nada, pero es revisar y ver así como qué tanto hago una cosa y pienso que ya me siento bien, pero como de momento. Esa es una acción, el hacer de esa forma. Muchas veces es así como si yo misma prendiera poquita luz y la apagara, pero no la dejo encendida. Bueno, no sé si me estoy haciendo bolas yo o si estoy siendo clara. Bueno, ahorita voy a explicar otros puntitos más. A ver si va aclarándose un poquito más. El que hace, el que da cosas, no necesariamente está conectado consigo mismo. Bueno, antes de hablar del hacer, voy a explicar lo que es el ser para que quede un poco más claro.
Ya con esto me va a quedar más claro lo de la vela y lo de todo el mundo, lo de todo lo del ser y lo del servir. Ok. El ser, hay un video que yo grabé de autoestima. Ese video, bueno, está grabado el video ahí, pero es el tema de autoestima. Yo lo desarrollé y lo di en la universidad. Yo di clases como 14 años más o menos en la universidad. Hace 2 años que ya no doy clases, entonces ya durante 14 años más o menos. Y el tema de autoestima era de cajón. Siempre, siempre, siempre era, no importa la clase que tuviera o la materia o lo que sea, pero siempre el tema de autoestima era así súper importante. No porque me lo pidieran, sino porque yo sabía que tenía que ser importante ese tema y no lo podía quitar por nada del mundo. Entonces el tema de autoestima era a fuerza, ok. En ese tema de autoestima, que está grabado también, está compartido ahí en YouTube, ese tema de, que por cierto mucha gente nomás lo empieza a ver los primeros y luego ya el último no llegan y todo lo clave está, lo importante está así, creo que no tanto al final, pero bueno, no importa, el tema está ahí en YouTube, X. Mucha gente que ve ese tema le impacta que toda su vida, o darse cuenta que toda su vida, en vez de haber estado alimentando la autoestima, estaba alimentando el ego. Estaba alimentando como la separación, entonces estaba alimentando el miedo. Entonces, a mucha gente le impacta eso, darse cuenta de eso. Sin embargo, eso no es lo importante del tema. A la mayoría de la gente le impacta la parte del ego, pero eso no es lo importante. Lo importante del tema es lo que realmente es el autoestima, lo que sí es el autoestima. Okay. Y lo que sí es el autoestima es que yo pienso, yo opino, que todos los libros y en todas las páginas del mundo en donde se hable de la autoestima, debería de cambiarse el concepto y decir autoestima. Autoestima es reconocerse a sí mismo 100% amor, reconocerse todas las virtudes en su máxima expresión. Punto. Eso es el autoestima. ¿Qué quiere decir eso? Reconocerse a sí mismo, empatía en su máxima expresión, la humildad, que no quiere decir, ay, no, estará mal que yo lo diga, pero no, el reconocerse, reconocer las cosas que tiene uno que trabajar y reconocer también la grandeza, eso es también la humildad en su máxima expresión, reconocer la compasión, la integridad, el honor, la belleza, la justicia, la paciencia, la fe, la misericordia, la bondad, no sé si dije la compasión, la verdad, reconocer todas las virtudes. Hay otros videos ahí en donde explico qué es una virtud y qué es un valor. Las virtudes son características del alma, son características que están en niveles, en otros niveles no humanos, son los niveles como del espíritu. Ok, entonces es hablar como de ligas mayores. Autoestima es reconocerse a sí mismo 100% amor. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer que yo soy un espíritu omnipotente, omnipresente y omnisciente, que está encarnado humano para experimentar y para evolucionar. Reconocerse 100% amor, reconocerse todas las virtudes en su máxima expresión, reconocer que yo como espíritu encarnado, yo ya soy sabio, yo ya soy la sabiduría, yo soy compasiva, yo soy bondadosa, yo soy amorosa, yo soy verdad, yo soy justa, yo soy paciente, yo soy bondad, yo soy empática, yo soy íntegra, yo soy, muchas veces cuando hablaba de estos temas, mucha gente no sabe qué quiere decir integridad, qué quiere decir honradez. La honradez no quiere decir no robar, no quiere decir no robar. La honradez habla de honrar. La gente no sabe lo que quiere decir honrar. La humildad, la empatía. Sí, ponerte los zapatos del otro. No quiere decir eso. Quiere decir sentir con el corazón del otro. Sentir. Pero si ni siquiera me permito sentir lo mío, voy a andar sintiendo lo del otro, pues menos, lo voy a distorsionar. ¿Me explico? Entonces, eso es el ser.
reconocerme a mí mismo, esta cuestión de la autoestima. El ser es reconocerme que yo soy un espíritu con todas esas características, que no tengo que trabajar para ser paciente, no tengo que trabajar para ser bondadosa, no tengo que hacer cosas para ser compasiva, no tengo que aprender a ser sabia, yo ya lo soy, no tengo que leer, porque el leer me va a dar datos, pero la sabiduría va más allá de solamente acumular información. La sabiduría es en otro nivel, es información con sentimiento y es saber utilizarlo. Es diferente, muy diferente. Es ver más allá de solamente lo que ven como los ojos físicos o los oídos físicos, los del cuerpo, escuchar lo que no dicen, ver lo que no muestran las personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es ser. Ahora me entienden porque es más fácil hacer cosas que ser. El mayor y mejor servicio que podemos hacer los seres humanos es ser. La mejor forma de volver a conectarnos con nosotros, de encontrar el sentido a la vida, a nuestra vida y a la vida en general y comprender cuál era la intención de yo espíritu encarnarme para experimentar todo esto, es trabajar en el ser, trabajar en esta cuestión de la autoestima, de reconocerme todas las virtudes en su máxima expresión. No tengo que hacer algo para hacerlo, ya lo soy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Demostrarlo nada más. En cada oportunidad que yo tenga, la forma como yo responda, voy a demostrarme a mí misma si yo soy una mujer o una persona compasiva, amorosa, sabia, etcétera, 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 todos etcétera. Entonces, pues es más fácil mejor hacer una actividad y dar dinero y a no sé cuánto, bla, 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 o hacer rituales o hacer miles de cosas, hacer y hacer y hacer y hacer, que ser, porque ser implica mucho sacrificio, o sea, implica mucho trabajo, pues, ay, me canso. Espérame, tapillo. Muy bien, entonces, todo esto tiene que ver con el autoestima y con las virtudes en su máxima expresión, como lo expliqué ya. Ok, entonces ahora sí ya es un poquito más fácil de entender. Quien hace cosas no necesariamente está conectado, o sea, no necesariamente es una persona que se reconoce amor, que se reconoce verdad, bondad, compasión, belleza, ternura, dulzura, paciencia, sabiduría, etcétera, etcétera. No necesariamente es una persona que se reconozca así. Por eso, cuando yo paso luz, aunque sea poquita, pues sirve, pero no mucho, porque nomás está en ese momentito y ¡fum! Ya se apagó. Fue un día y fue un momentito y ya se apagó. Sin embargo, cuando yo soy, todas estas cualidades, cuando yo las vivo, no tengo que hacer nada, incluso, no tengo que hacer nada, porque mi misma forma de vida va a estar guiada por todas estas virtudes. Y en cada expresión, en cada opinión, en cada cosa que yo haga, va a estar multiplicándose hasta energéticamente hablando, porque la frecuencia y la energía que yo esté emanando, como estas raíces que decía yo, así como debajo de los árboles, yo voy a estar nutriendo a todo mi alrededor. Una sola persona que esté empoderada desde el amor y desde esta conexión consigo misma puede proteger un campo de 5 kilómetros a su alrededor. Puede alimentar energéticamente, puede ser tan poderoso como eso. Quien hace no está, como lo comentaba, realmente conectado, y a lo mejor el servicio que hace va a ser solo temporal, va a ser solo como desechable. Se usa una vez y ya a lo mejor como no trasciende tanto. No es como descalificar eso, de no hacer nada a hacer pequeñas acciones, claro, poco a poco va cambiando, poco a poco va ayudando. Sin embargo, es un camino mucho mejor y más fácil y más fuerte y mucho más poderoso primero empezar a hacer para después hacer.
luego pasa que hay mucha gente que hace y hace y hace y hace con la intención de sentirse y al final termina decepcionándose porque no recibe, porque no lo valoran, porque X, Y, Z. Pues claro, pues si estaba dando sin darse a sí mismo, ¿me explico? Entonces, no es virtuoso dar lo que no tienes. Trabaja primero para que reconozcas tú qué es el amor, cómo se sabe, la alegría, la paz, la tranquilidad, etcétera, y entonces ya la ofreces. Y te vas a asegurar que estás dando con calidad también, porque tú ya lo probaste para contigo, ¿me explico? Por decirlo de una manera. Ok, muchas veces hacemos cosas, servimos, queremos servir y queremos ayudar y queremos hacer cosas por los demás, pero lo hacemos desde la culpa, desde la culpa y desde la conciencia de que tengo que hacer cosas buenas, tengo que ser buena persona. Y entonces es como un poquito como un autoengaño, y es como intentar engañar a la energía como del universo, ¿me explico? Pero porque hacemos como para aparentar, pero dentro de mí, como en mi mundo, en mi frecuencia, yo estoy vibrando desde la tristeza, desde el dolor, desde el resentimiento, desde la culpa, desde las cosas negativas. Entonces al fin y al cabo volvemos a lo mismo, se dan pequeños chispazos, pero realmente no están causando como un impacto real como pudiera causar. Quiero que ay, esta cosita hermosa está acostadita atrás de la cámara, ¿sí se ve? Ay, mamita, ya te la vi. Ay, gracias. Espera, venga, ponme un derecho. Ahí está. Ya quedó un poco chueco. Ay, no importa. Bueno, ok, entonces muchas veces hacemos las cosas desde la culpa, desde el compromiso, desde el remordimiento, desde la carencia, desde la necesidad de que nos regresen, y a veces no regresan, y entonces después se vuelve hasta como más el resentimiento porque tanto di y nunca recibí. El problema es eso, que yo di como por buscar, y no se supone que deba ser así, porque precisamente casi siempre pasa eso, nos quedamos con esto. Antes de que se me olvide, porque lo iba a dejar para después, pero se me olvida. Precisamente por eso es mejor primero serlo y luego después darlo, porque cuando yo soy y luego ya comparto y luego ya hago y ya doy, no es como que doy lo que me sobre, doy porque puedo, porque yo soy y porque tengo, pero ya no necesito que me regrese. No necesito que me regrese, no necesito que me paguen, no necesito que me lo devuelvan. Entonces es un dar sin un contrato del compromiso de que la otra persona tenga que regresarlo. Es un dar, si se fijan, eso es como más amoroso, libre y sin compromiso. Luego aprendemos que cuando alguien nos regala algo, sentimos la necesidad de querer devolverle o querer responderle o regresarle algo. Entonces, eso ya no fue un acto tan amoroso. Un acto amoroso es dar, quitándole el compromiso a la otra persona o la carga de la responsabilidad o el que tiene que regresarme algo. No, 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 no. Yo lo doy por mí porque quiero, porque puedo, porque tengo. Y no porque dicen que nadie es tan pobre como para que no tenga algo para dar. No necesariamente cosas materiales, una sonrisa, su compañía, el aprender a escuchar, el compartir un abrazo, una mirada o lo que sea, son cosas que luego pueden ser muchísimo más valiosas para alguien que necesita justo eso. Entonces, no es cuestión, aquí no estamos hablando como de cuestiones materiales, o no necesariamente, que luego aprendimos a, a compensar con materiales, con cosas materiales, todo lo que no podemos o no supimos o no sabemos cómo dar o expresar de forma emocional. Este, cuando se es, cuando alguien es, yo soy bondad, yo soy empatía, yo soy el respeto, cuando se es, el hacer es adentro.
Si el hacer es afuera, entonces no se es. No es lo mismo cuando yo reconozco que soy una persona generosa, bondadosa, etcétera, y entonces hago algo porque así soy. Y entonces ya lo suelto, lo doy. No es lo mismo a cuando yo hago cosas para que me confirmen que yo soy bondadosa. Porque de esta forma yo tengo que seguir haciendo cosas, muchas cosas, para confirmarme, como si lo de afuera me estuviera diciendo que yo soy. Y primero tengo que hacer una conexión interna en donde yo me reconozca que yo soy así. Y entonces ya lo puedo, empieza desde afuera, la luz empieza desde adentro, perdón, empieza desde adentro hacia afuera. No de afuera para adentro, no de afuera me van a decir quién yo soy, yo de adentro tengo que experimentar, reconocer y expresar, manifestar que yo soy eso. Pero desde el reconocimiento de yo espíritu y todo esencia poderosa, poderosa espiritual, emocional, amorosamente hablando. Ok, la luz, las velas, ya dije esto, ya dije lo otro, espérenme. Hablar de ser es hablar del reconocimiento de mi origen espiritual. Es reconocerme que yo no soy un cuerpo con un alma, es reconocerme que yo soy un espíritu que se encarna como humano, con un cuerpo y una mente humana y con un alma, una conciencia que me van a ayudar a vivir, a experimentar, para aprender, para yo evolucionar, para este reconocimiento nuevamente como de mi espíritu, de yo espíritu. Cuando yo no sé si tenga sentido lo que voy a decir, es una tontería, no sé. Cuando hablamos del ser y del hacer, aunque el hacer va con H y con C, si lo pudiéramos desde el cómo se escucha, pudiera sonar como al A, ser, ser y el A, ser, sin la H y como el mismo ser que está acá, pero con una A. La A cuando se antepone a las palabras, luego indica como una negación. Entonces, tendría un poquito de sentido que el hacer significa no ser. Por lo menos en ese orden, primero hacer y después ser. Sería no ser. Y entonces primero tendría que ser el ser para después hacer, que después se manifieste en lo humano. Es reconocerse espíritu para que después en el mundo encarnado de lo humano yo pueda manifestar. ¿Cómo se va a manifestar ese reconocimiento que yo soy? Ah, pues de esta manera. Entonces ahí está ya como el hacer, pero en ese orden. No sé si estoy siendo un poco claro en esas cosas, parece así como una cosa marihuana, pero bueno, ahí está. Y este, cuando yo soy, entonces puedo servir. Servir en el sentido de que sirve, de que funciona, de que nutre al espíritu, porque yo ya me reconocí espíritu. Entonces, yo ya conectado conmigo y reconocida, cuando me reconozco con el espíritu, me reconecto con el amor, me reconozco amor, me reconozco esta parte divina, entonces reconozco a Dios. A Dios, no, no a esta idea tergiversada y distorsionada de un papá malo, humanizado, un Dios humanizado, perverso y que se enoja porque yo hago. El Dios, cuando tú reconoces tu origen espiritual y toda esta riqueza y esta maravillosidad de lo que es el espíritu, esta esencia, no va a haber ninguna duda de lo que realmente es Dios. Y vas a empezar a conocer realmente y vas a empezar a recordar, porque es la esencia, este es el verdadero hogar.
Esa es nuestra verdadera casa o nuestro verdadero hogar. Pero es importante empezar a considerar, al principio, empezar a considerar que todo lo que aprendimos a lo mejor no es exactamente correcto y que tenemos que empezar a cuestionarnos y a empezar a hacer como un proceso, un viaje interno para empezar a conectarnos y a reconocer quiénes realmente somos. Existen muchas personas que viven profundamente tristes, decía yo al principio, en donde no reconocen ni se sienten merecedores de ser tan hermosos o tan bellos. Todos los espíritus estamos hechos de lo mismo, todos. No hay unos más ni menos, ni con más, no hay unos más valiosos que otros. Todos somos únicos e irrepetibles y especiales y perfectamente amados y bellos y divinos y hermosos y así. Todo esto es hablando desde una cuestión espiritual, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede ser posible que hayamos llegado al punto de no solamente no reconocernos como espíritus, sino ni siquiera reconocernos como humanos? Porque ya vivimos en un mundo deshumanizado, desquebrajado, en donde el amor está prostituido, distorsionado, en donde nos burlamos y nos reímos y como no solamente no nos valoramos, sino hasta disfrutamos el humillarnos y el desvalorizarnos y el descalificarnos y se nos hace gracioso y hasta signo de fregón y de uy, qué chido, o como no sé si inteligentes o como muy fregones, el deshumanizar y el humillar y el lastimar y el abusar y el atropellar la dignidad de otros espíritus encarnados que están luchando sus batallas y cumpliendo sus misiones. Yo creo que ya es tiempo de empezar a aprender algo que nunca nadie nos dijo, pero hay información. Ya es hora de empezar a escuchar y empezar a reconocernos nuevamente y empezar a prepararnos a trabajar, porque tenemos un chiquero, tenemos un mugrero en, en nuestra casa, y no solamente en nuestra casa, tenemos un mugrero en nuestra casa, en la tierra, tenemos un mugrero, tenemos que empezar a trabajar en esto. Bueno, espero que les haya gustado. Otra cosita, un punto que me falta acá. Cuando hablamos de servir, ¿qué es servir? ¿Qué quiere decir el servicio? ¿Qué quiere decir el servir? Alguien que está sirviendo, muchas veces tenemos la idea como si fuera un signo de humillación, o de bajarte, o de anularte, o de someterte, de sumisión, o de humillación, de algo que no, algo que es hasta vergonzoso, o que es así como bajo. Y todo lo contrario. Acuérdense, hemos aprendido a darle mucho valor a la descalificación y a lo malo, y al distorsionar y al prostituir todas las cosas buenas, hemos estado haciéndolo como si de, uy, el símbolo de fregón. Y las cosas buenas las hemos relacionado con humillación, con negación, con ser tonto, ser como cosas negativas. Entonces tenemos que empezar a resignificar y tenemos que empezar como a ubicar bien las cosas. El servir es un acto de espíritus grandes, de espíritus sabios, es un acto de personas grandes, porque estás ayudando y guiando al otro en su proceso. No desde el verlo incapaz de tener sus propios recursos para salir adelante. No le vas a hacer su trabajo,
simplemente desde el acompañamiento, desde la guía, desde el ejemplo, desde el compartir la información para que lo aprenda y lo mastique, etcétera, ya es una forma de servir, de ayudar al otro, de ayudar con sus herramientas o con otras herramientas para que él salga adelante y camine. Hay mucha gente que no quiere salir adelante y no quiere caminar, y está bien. Hay mucha gente que quiere permanecer todavía dormidos o inconscientes, y está bien. Cada quien está sembrando lo que quiere cosechar y cada quien está experimentando la evolución que quiere experimentar. Cada quien sabe si evoluciona o aprende lo que no debía de hacer y entonces pues, repite año, ¿me explico? Cada quien elige, somos libres, tenemos un libre albedrío para elegir lo que queramos evolucionar o aprender. Sin embargo, el servicio es una característica de virtudes, de cualidades del alma, de grandeza, porque hay que estar muy conectado con uno mismo, hay que ser muy sabio en la inteligencia y en las emociones para poder discernir de qué forma, hasta dónde puedes ayudar o guiar a la otra persona y ofrecer sin forzar, sin atropellar, desde el respeto y desde el amor. Servir es verme a mí en el otro. Y a lo mejor, si el otro está atorado y todavía dormido en cierta forma, verme a mí cuando yo estaba así, y entonces desde el respetar su proceso, pero también desde el ofrecer la ayuda y el acompañamiento, desde el ofrecer lo que yo pueda ayudar, así como a mí me hubiera gustado también que en mi momento cuando yo estaba así, también me guiaran o me acompañaran, o me respetaran y me dejaran vivir lo que estoy viviendo y ser yo la que pudiera salir. A lo mejor lo único que necesitaba era que me dijeran, tú puedes hacerlo, yo creo en ti, y entonces eso ya es toda la ayuda. Pero para yo saber qué es lo que yo puedo dar, yo tengo que estar conectada conmigo para que mi sabiduría me vaya guiando. Entonces, el servir es un reflejo de grandeza espiritual, de madurez espiritual. Es una manifestación normal de amor y es al mismo tiempo me confirma a mí sin yo esperar, al mismo tiempo me regresa sin yo esperar, porque para yo dar amor, primero tuvo que haber nacido en mí para yo darlo. Entonces ya me dio más regalo a mí y me confirmó más a mí, no por lo que di y por lo que me regresaron. El otro no me interesa, no porque no me interesa, sino en este sentido del reconocimiento. Tuvo que haber nacido primero en mí para después yo darlo. El regalo que yo tengo no es que me regresen y que le sirva la ayuda que yo le doy o que me dé las gracias. El regalo que yo tengo es que primero nació en mí, entonces ya no necesito nada más. Bueno, eso fue todo por este video por hoy. Un minuto, una hora y media casi. Muchas gracias, espero que sirva, que ayude. Como siempre, la única intención no es juzgar ni descalificar ni nada. Todos tenemos diferentes tiempos, procesos. Sin embargo, esta información es para quienes estén listos, para que quieran. Si algo de aquí no les sirve, pues no lo tomen y ya, no pasa nada. Todos tenemos nuestros momentos. Pues muchas gracias y que la paz y el amor esté con ustedes hoy y siempre. Gracias.